Comenzamos iniciando la canción Te seguiré, en el cual esa canción está inspirada en una expresión hermosa que uno de los primeros compañeros de Ignacio, Nadal, lo describió a Ignacio como aquel hombre que se dejaba conducir por el espíritu, o sea, sabiamente ignorante, puesto su corazón en Cristo. O sea, Ignacio, un hombre que seguía al Espíritu. Y me gusta también eh, comenzar este momento con una oración que dice así: Señor, siento que me dices que me despoje de todo y que confíe en ti. Me pides que me lance a tu providencia con los ojos cerrados y todo lo demás se me dará por añadidura, incluso la verdadera eficacia de nuestro apostolado, que tú eres la gran seguridad, el gran seguro del inseguro. Este es un extracto de una oración que se llama Pobre como tú. Todo se encuentra en Wikipedia en estos momentos de la vida. Entonces, podemos recurrir ahí, una oración de Arrupe, pobre como tú. Pobre como tú, para dejarnos guiar por el Espíritu, pobres como tú, para deponer nuestras vidas y dejar que el Dios Padre de Jesús actúe en nosotros, actúe en nosotras y nos vaya acompañando. Ayer habíamos quedado en que de, Ignacio vuelve de Tierra Santa, Ignacio vuelve de Jerusalén, eh, tal vez con uno de sus proyectos más pensados, con uno de sus proyectos más madurados, con uno de sus proyectos más determinados, hasta ese momento, ¿no? Que era llegar a Jerusalén y permanecer allí. Y sin embargo, eh, Ignacio no pudo permanecer allí, no pudo quedarse a vivir allí. Y ahí nosotros nos podríamos preguntar qué es lo que pasó en Jerusalén. Ahí hay una variable muy grande, porque él pasa desde una devoción, él peregrinó a Jerusalén por devoción y, y partió solo, decíamos ayer, ¿no? Y cuando solo y en soledad. ¿Por qué? Porque él quería poner en solo Dios su confianza. Y por los mismos lugares que Jesús caminaba, iba con otros. Y ser como Jesús, Ignacio descubre que para ser como Jesús implica la comunidad, implica ser miembros de un grupo. Entonces, la conversión que a Ignacio se le produce a partir de esa frustración, cuando llega a Barcelona nuevamente,
lugar de donde había partido, entiende lo que es la dimensión social de ir con otros. De caminar con otros. Y ya no es Ignacio el compañero de Jesús, sino que va a empezar a buscar compañeros de Jesús. Y yo les decía ayer que su inquietud también se da en el comenzar los intentos de estudios. Y en esos intentos de estudios, Ignacio, entre 1526 y 1528, va a estar en Barcelona, en Alcalá, en Salamanca, y por fin va a llegar a París. Fíjense por todos los lugares que nuevamente Ignacio recorre, peregrinando tanto a Dextra como a Dintra. Y aquí, a partir de este momento, justamente en la Universidad de Alcalá, en 1526, a Ignacio se le empiezan a complicar un poco las cosas. Vemos en las imágenes la Universidad de Alcalá, el patio interno de la Universidad de Alcalá, y vemos el lugar donde Ignacio se hospedaba. Ignacio acostumbraba a hospedarse en los hospitales. Por ejemplo, cuando él llega a Manresa, se hospeda en un hospital. El hospital también tenía esa función de, bien, como su palabra un poco lo indica, ¿no? Un hospicio, un hospital, un lugar donde estar. El hospital, la universidad, todavía existen. Ignacio aquí comienza a dar los primeros ejercicios espirituales, y los primeros ejercicios espirituales, los leves, se los va a ir dando a las mujeres, porque él conversaba con las mujeres. Con las mujeres de la universidad, claramente que no. ¿Por qué? Porque las mujeres no iban a la universidad en esa época. Entonces, la universidad era un espacio exclusivo para los varones, y los varones de clase acomodada. ¿Y qué hacían las mujeres en Alcalá entonces? Y generalmente andaban alrededor de la universidad porque se ganaban la vida a través de la prostitución. Los chicos estos acomodados se ve que necesitaban distenderse después de largos momentos de estudio, y entonces pagaban a las mujeres para poder tener sexo. Ignacio comienza a hablar con ella, a conversar con ella. ¿Nosotros de dónde sabemos eso? Nosotros sabemos eso por algunos datos, por algunos documentos. Yo les mencionaba al primer día que las fuentes desde donde nosotros podemos encontrar estos datos son las fuentes, los documentos inquisitoriales. Justamente acá en Alcalá lo vamos a encontrar porque va a haber el primer proceso inquisitorial. Otros documentos más son las causas para la beatificación, todos los registros que se iban tomando
las entrevistas que se iban tomando. Y acá al que le preguntaban eran al portero, era al portero del hospital, qué es lo que hacía Ignacio. Y entonces decía que Ignacio conversaba con las mujeres. ¿Y de qué conversaba Ignacio con las mujeres? Y bueno, de algunos modos de orar. mm, Y muchas de ellas iban cambiando su estilo de vida. Entonces la conversación de Ignacio o el modo de conversar de Ignacio, el modo que Ignacio tiene para dirigirse a las personas, el modo de hablar y el modo de escuchar, era algo muy marcado en su personalidad. Y dice los testimonios que se pasaban largas horas. En Alcalá también Ignacio vive, como recién lo dije, este proceso inquisitorial, y aquí, en Alcalá, de alguna manera, empieza su primera compañía de Jesús. Y están los nombres de los primeros compañeros: Diego de Cáceres, Calixto de Sá, Juan de Arteaga, Juan de Rellani, que él estuvo también entre Barcelona y Alcalá. Entre Barcelona y Alcalá, este grupito se fue como dando vuelta. Repito, Ignacio aparentemente ya se da cuenta que solo no, sino con otros. Una dimensión eclesial para Ignacio, que comienza desde la caridad, desde la fe y desde la esperanza, que implica el caminar con otros. Después de estar en Alcalá, Ignacio no, o sea, tiene un proceso inquisitorial, pero no tiene no tienen prueba para acusarlo, y eso está muy bien documentado, y curiosamente las que dieron testimonio de esa documentación son mujeres. Las mujeres han salido testigos de que Ignacio no hacía nada raro con ellas, que Ignacio era inocente de lo que se lo acusaba. Cuando llega a la Universidad de Alcalá, él seguía con sus deseos de estudiar, de formarse. ¿Para qué? Para poder dar los ejercicios. Él era laico y le faltaba estudiar humanidades. Le faltaba estudiar lo que hoy sería filosofía, teología. Él había empezado ya a estudiar idiomas, o sea, letras clásicas en Barcelona, y todo eso estaba auspiciado y pagado por sus buenas amigas Inés Pascual e Isabel Ocer. Pero en la Universidad de Salamanca, acá vuelve a tener otro problemita, y un problemita bastante interesante lo tiene con Melchor Cano en 1527. Melchor Cano y un grupo de dominicos en Jerusalén, él tuvo un problemita con los franciscanos. Y acá en Salamanca tuvo un problemita con los dominicos. Él y sus compañeros hablaban con la gente. Entonces, en el texto del llamado autobiografía, se dice que
cuando le empiezan a preguntar sobre de qué hablaba, justamente él le dice que hablaba de las cosas de Dios. Y cuando le preguntan si hablaban de las cosas del Espíritu, Ignacio calla. Hay un tema muy fuerte con el tema del tema de los alumbrados. Es un tema serio con los alumbrados. ¿Qué eran los alumbrados? Eran todas aquellas personas que decían que tenían una comunicación directa con Dios sin mediación alguna, y entonces muchos de ellos mal usaban esa comunicación directa. Entonces, ¿qué es mal usar esa comunicación directa? Y muchas veces hacían que las cosas que eran buenas en sí mismas fueran manipuladas. Y en nombre de esa comunicación directa y de esos alumbrados, iluminados, que hablaban en nombre de Dios, le hacían hacer a otras personas lo que hoy nosotros podemos llamar manipulación de conciencia. Y justificaban un montón de cosas que no estaban bien. Entonces, la Inquisición española, por eso se llama Inquisición española, porque no se ha dado en otro lugar, y la que intenta y hace una fuerza como muy grande en todo lo que sea la reforma de los monasterios y de las iglesias, es nada más ni nada menos que Isabel la Católica, con la ayuda de muchos frailes que eran de su confianza y con el aval del Papa. Por eso es llamada Isabel la Católica. Aquí Ignacio, en estos pasillos, en alguna de las habitaciones de este convento, él va a estar junto con sus compañeros preso durante un buen tiempo, porque los dominicos medio como que lo engañaron, lo invitaron a cenar amablemente, y en la cena le empezaron a hacer preguntas, preguntas y preguntas, y al final lo meten en la cárcel. Con el tema de los alumbrados nosotros podemos dar toda una conferencia. A mí me fascina ese tema porque aparte es muy lindo como Ignacio. Hoy por hoy nosotros podemos decir que Ignacio ha sido un alumbrado. ¿Por qué? Porque Ignacio ha tenido comunicación directa con Dios. Por eso podemos decir que Ignacio fue un alumbrado. Hay un autor que a mí me gusta nombrarlo mucho, él es historiador, es laico, se llama García Enríquez Hernán, y él tiene un libro que no es publicado desde Ignacio desde de la Iglesia Católica, sino como un ciudadano ilustre. Entonces, como un libro de historia española, en el año 2016, lo invitan a este historiador, que obviamente sabe muchísimo de Ignacio y sabe mucho de Borja. Su tesis doctoral está escrita la hizo en Francisco de Borja. ¿Quién era Francisco de Borja? Nada más ni nada menos que uno de los más cercanos a Isabel la Católica. Entonces, la conversión de Francisco de Borja es muy conocida, porque cuando él ve, él era un hombre muy piadoso, pero cuando él ve el rostro ya cadavérico de Isabel la Católica, que era tan hermosa, la ve tan roída, o sea, por el traslado, a ella la terminan trasladando a
a largas distancias, entonces pasaron muchos días hasta que llega a Granada, etc. Y el cuerpo estaba descompuesto. Entonces cuando él la ve, él entiende que para qué sirve ganar el mundo si uno pierde la vida. Entonces se da cuenta de que hay cosas mucho más importantes. Bueno, hice este excursus porque Isabel la Católica es una mujer que, aunque muerta, hasta hoy tiene mucha injerencia en la espiritualidad de España, sobre todo la línea castiza. Entonces, en este encuentro con Melchor Cano, Ignacio nuevamente se ve frustrado con el tema de dar los ejercicios, de conversar con varones, con mujeres, y aquí un dominico buena gente le recomienda que para estudiar era más conveniente que él se fuera del país, que él se fuera a estudiar a la Universidad de París. Entonces, aquí Ignacio primero se va a ir a un hospital otra vez. Ignacio tiende a ir a hospedarse en un hospital. Ese hospital no era un hospital tan que le ofreciera comodidades como para estudiar. Y le quedaba un poco lejos. Y no nos olvidemos que Ignacio tenía dificultades para caminar. Entonces llegaba tarde a clases. Y él se pasa a otro colegio y después va a terminar en el colegio de Santa Bárbara. Hospedarse en estos dos últimos colegios, que no eran, el último colegio era como el de la elite. Y uno puede decir, ¿y de dónde sacaba el dinero Ignacio? Si Ignacio era pobre, había renunciado a todos los bienes de la familia, ¿de dónde será que Ignacio sacaba el dinero? ¿Era en solo Dios o ya había otra cosa? Y había fe, y había esperanza, y había caridad. No solamente de parte de él, sino de la gente que creía y apostaba por él. Apostaba por él no solamente afectivamente, ni siquiera apostaba por él desde la fe, sino que apostaban económicamente. Y entre ellos, las mujeres que lo acompañaban desde Barcelona, desde Manresa, o sea, sus primeras compañeras, y un buen grupo de laicos acompañaban a Ignacio económicamente. Tanto lo acompañaban a Ignacio económicamente que no solamente Ignacio tenía dinero para vivir en un colegio costosísimo, pagar la universidad costosísima, comprar los libros costosísimos, sino que le sobraba dinero también para auspiciar a otros compañeros que se iban incorporando. Entonces, quiere decir que Ignacio, en todo lo que sea este recorrido, supo lo que era vivir de la providencia divina. Y acá es muy importante que nosotros también tengamos plena conciencia de lo que significa vivir de la providencia. Muchas veces nosotras vivimos de la experiencia de tener ayudas de distintas maneras, ya ayudas afectivas, también ayudas efectivas. Y cuando digo ayudas efectivas, son ayudas en dinero. Hay mucha gente generosa todavía que ayuda a que otros puedan acceder a los estudios. Por ejemplo, en la universidad, en las universidades actuales, en la última en la que yo he estado, en la Universidad de Comillas, se propicia
las becas más rápido a los que se están preparando para el ministerio sacerdotal. Ustedes saquen sus conclusiones, quienes nunca vamos a tener ese tipo de beca, así porque nos estamos preparando para amar más y servir mejor. Y no solamente la Universidad de la Arquidiócesis de Madrid, sino también la Universidad de Pamplona. Y no solamente la Universidad de Pamplona, sino también la Pontificia Universidad de Comilla de la Compañía de Jesús. Es muy difícil para una mujer hoy, en el 2022, 2021, 2019, 2020, 2018, estudiar teología. Es muy difícil, por muchos motivos. Todavía nos falta mucho por caminar en ese aspecto. En otros también. Gracias a Dios, no he visto que ninguna mujer en la Facultad de Teología se haya tenido que prostituir para poder acceder a la universidad, sino que muchas hemos tenido la posibilidad de ser ayudadas por otras mujeres. Y eso es muy loable. Y muchas veces mujeres, la mayoría, mujeres laicas. Porque llegamos al tal punto del machismo y del clericalismo que ni siquiera a veces las congregaciones religiosas apuestan por la formación teológica universitaria de grado y menos de posgrado de una de sus religiosas. Parece increíble, ¿no? Pero puedo levantar la mano. Acá llegamos a un momento muy bonito. Y a mí esta foto, aunque parezca medio fea, es maravillosa. Porque nosotros hemos visto el árbol genealógico en el primer día, el árbol genealógico de Ignacio, y yo destacaba que en el árbol genealógico de Ignacio se encontraban todos los apellidos vascos, pero dentro de los apellidos vascos también habían algunas divisiones y que la unión del matrimonio entre el papá y la mamá de Ignacio fue muy importante porque provocó la reconciliación de dos tribus vascas. Aquí hay algo muy hermoso de contemplar. Acá ya sí hablamos de los primeros 10 padres jesuitas. En este árbol genealógico de la Compañía de Jesús, por eso me gusta decir que la Compañía de Jesús es fundada no solamente por Ignacio de Loyola, el gran líder, sino por Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simón Rodríguez, Juan Coduri, Pascasio Broet, Claudio Jallo y Diego de Oces. Diego de Oces muere trabajando en los hospitales antes de que la compañía fuera fundada. Por eso prácticamente a él no se lo nombra. Se los conoce más a los otros, pero no a Diego de Oces. ¿Por qué me gusta
ver los apellidos, porque acá ya vemos que hay apellidos de distintos orígenes. Primero, ellos se encuentran en París. Los otros anteriores que se quedaron en España, uno migró después a América a hacer dinero, no sé, a que migró a América, pero estaba de moda migrar a América. Los otros no se animaron a continuar los estudios en París, se quedaron en España y no lo siguieron a Ignacio. Y yo mencionaba ayer que esa era otra de las frustraciones de Ignacio. Quiere empezar una compañía y esa compañía no prospera. Ignacio se queda solo. Y sin embargo, acá sí la compañía prospera. Viene un grupo. Y entonces, este grupo, ¿por qué será que este grupo sí prospera? Si eran de tan diversas naciones. O sea que el problema acá no era cultural. Hoy todavía las congregaciones religiosas nos andamos preguntando si nos unimos, si no nos unimos entre provincias, entre regiones, porque es tan difícil entendernos entre países, bla, 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 bla. Ese no es el problema. Los problemas son otros. A veces podemos haber nacido de un mismo padre y de una misma madre, de un mismo vientre y haber tomado la misma agua y haber tomado la misma sopa y sin embargo no tenemos un mismo sentir. ¿Qué ha hecho que estos 10 primeros compañeros sí constituyeran la primera compañía de Jesús? Si eran de tan distintos caracteres, de tan distintas culturas, de tan distintas procedencias de clases sociales. No es lo mismo un Francisco Javier, que hasta la actualidad nosotros podemos contemplar la grandilocuencia de lo que es el castillo de Javier, que está en el medio de la nada, un pueblucho y el imponente castillo de Javier. Imagínense, un joven, bello, esbelto, deportista, al lado de un Ignacio chiquito, poco agraciado, carismático, sí, seductor, sí, rengo, o sea que deportista no. Un Pedro Fabro, que Ignacio mismo dijo que era el que mejor daba los ejercicios espirituales. Un Diego Lainez, un Alfonso Salmerón, un Nicolás de Bobadilla. Estas eran grandes personalidades, no eran cualquiera. Un Simón Rodríguez, no eran cualquiera. Eran personas que tenían una muy buena posición social, económica y muchas capacidades de tan diversas naciones y un mismo sentir. Yo ayer algo les adelanté y les dije que estos prosperaron porque habían hecho los ejercicios espirituales. Pero no bastó solamente con que habían hecho los ejercicios espirituales acompañados por Ignacio, sino que habían hecho los ejercicios espirituales porque habían hecho los ejercicios espirituales personalizados, o sea, no en grupo. Ignacio nunca dio ejercicios en grupo, nunca, nunca. Siempre fueron de tú a tú, porque la persona es única e irrepetible.
Y los ejercicios siempre son acompañados. La persona que hace ejercicios espirituales, así sea jesuita, muy jesuita, y ustedes lo ven con un librito rumbo a la playa y dice, me voy a hacer ejercicios espirituales. Y uno le pregunta, ¿y con quién vas a confrontar? ¿Quién va a ser tu acompañante espiritual? Ah, no, yo leo el libro y hago los ejercicios espirituales. Yo ahí le digo, la verdad, eso no es lo que llamamos ejercicios espirituales. Ignacio generalmente dice que los ejercicios espirituales siempre van a tener un acompañamiento espiritual, aquel que da modo y orden. Yo no me doy automodo y orden y yo me autocotejo. ¿Por qué? Porque para Ignacio hay una confianza irrestricta entre la criatura y el creador, la comunicación inmediata. Pero a su vez esa comunicación inmediata es una comunicación mediada por alguien que tenga densidad eclesial, dice Ignacio. ¿Y qué es densidad eclesial? Una persona que haya vivido la experiencia de los ejercicios espirituales completos y que tenga, obviamente, para vivir la experiencia de los ejercicios espirituales completos, algo de sujeto tiene que tener, si no, no los puede vivir. Bueno, vivirlo los puede vivir, digamos, hacerlo los puede hacer. Otra cosa que verdaderamente haga el proceso interno de los ejercicios. Es muy distinto. Yo he acompañado muchas veces a personas que estuvieron 30 días, 35 días, y entraron y salieron y no han hecho el proceso interno de los ejercicios. ¿Rezaron? Sí. ¿Se encontraron con Dios? Sí. ¿Pero captaron el proceso interno de los ejercicios? No todos. No todos somos para todos. Ignacio en eso era muy inteligente. Ignacio incluso muchas veces preparaba a la persona, a sus primeros compañeros, durante mucho tiempo. ¿Y qué es mucho tiempo? Y 4 años, por ejemplo. ¿Y a quién le hizo preparar durante 4 años? ¿Alguien me puede responder a qué jesuita famoso Ignacio lo hizo preparar durante 4 años antes de darle el mes de ejercicios completos? Pedro Fabro. Muy bien. A Pedro Fabro. Hombre muy escrupuloso. Pero yo anteriormente dije que Pedro Fabro, Ignacio mismo dijo que era quien mejor daba los ejercicios, quien mejor daba modo y orden. Ahí ya vamos sacando muchas cosas interesantes de esta primera compañía de Jesús, de este modo de proceder que Ignacio tenía como líder de este grupo. Otra cosa maravillosa de este grupo, la conversación espiritual. ¿Con quiénes nosotros de verdad tenemos conversaciones espirituales? Nosotros, tenemos gente a la cual podamos llamar es mi amigo, mi amiga en el Señor. Ellos eran amigos en el Señor. ¿Y quién los llamó así? Ignacio. Dijo, vinieron unos amigos en el Señor de distintos lugares. Iba nombrando los lugares.
Eso está en una de las cartas, en el epistolario ignaciano. Qué maravilla, ¿no? Ellos fueron la primera compañía entablando una amistad en el Señor. ¿Por qué? Porque hablaba de lo que le suscitaba en el alma. Ah, no, pero yo hablo con mi acompañante espiritual. Ah, sí, yo lo siento mucho, pero tu acompañante espiritual no es tu amigo, no es tu amiga, por lo menos en ese espacio tiene otro rol, tiene el rol de acompañante espiritual. Que después nosotros podamos entablar una amistad, así todo bien. Pero el acompañamiento espiritual necesita una cierta objetividad. Acá estamos hablando de otra cosa, porque ellos conversaban de las cosas de Dios, conversaban lo que le pasaba a cada uno de ellos por su alma y lo compartían y lo ponían en común. Y a veces tenían cosas para decidir. Y en este tiempo empezaron a decidir algo. Adivinen qué. ¿Qué era lo que Ignacio tenía tan metido en su mente y en su corazón? Que desde Loyola lo traía. Ir a Jerusalén. Salvar las ánimas. Ir a Jerusalén. Entonces él hasta eso logró entusiasmar a este grupo. Queridos amigos en el Señor, vamos todos a Jerusalén. Y ellos hacen votos en Montmartre de ir a Jerusalén. Entonces, en París está el estudio y el saber. En París está el estudio y el descanso. Y ese tiempo va a ir entre 1528 y 1534. Y acá son los cimientos de la compañía de Jesús. Lo que le acabo de decir. Tiempos y espacios compartidos. No puede haber una comunidad de CBX, comunidad religiosa, familia, que no tenga tiempos y espacios compartidos, que no tenga conversaciones profundas. Obviamente que tenía que haber un líder místico. Yo ayer les presenté la otra faceta de Ignacio, que es tan multifacético. La gran faceta de Ignacio es su mística práctica, su mística práctica. Y ahí hay una distinción muy grande. Había muchos místicos en la época de Ignacio. Los franciscanos, todos los conventuales eran místicos. Pero eran místicos que concebían la mística en sí misma. Ignacio concibe la mística en el para. No me puedo quedar con algo que es solo en mí y conmigo. Por eso la cristología de Ignacio es práctica. ¿Y de dónde saco eso? Eso lo saco de mi tesis. Eso está en las cartas. Ignacio ve a Cristo en el otro
¿Y en qué otro concretamente se ve en las cartas ignacianas? En la autoridad. Todos los jesuitas son unos autoritaristas centrados en la figura del superior y el tema de la obediencia en el superior. No, no, no. No solamente es la obediencia al superior, es la obediencia al cocinero, la obediencia al enfermero. Y eso, si ustedes leen las cartas, lo van a descubrir. Y eso los novicios lo saben desde el día, no sé si 1, pero por lo menos desde el día 3, ya los novicios saben que le deben obediencia al que es responsable del empleo que le toca en la casa, ya sea cocinero, barrendero o lo que sea. ¿Por qué? Porque Ignacio no concibe la obediencia a la persona fulanita de tal por ser fulanito de tal, sino porque en fulanito de tal habita Cristo. Pero como Cristo no es etéreo, Cristo está encarnado y hay que hacer mediación, dice ver a Cristo en. Y hay algo maravilloso, que también está en el epistolario ignaciano. Ignacio mismo firma una de las cartas que le dirige a la familia y dice: con esta carta voy en persona en Cristo, in persona Christi, en la persona de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Es una expresión, los que saben algo de dogmática saben a lo que me estoy refiriendo. In persona Cristo. Es muy fuerte esa afirmación. Por lo tanto, la cristología de Ignacio es una cristología no solamente de un Cristo que desciende, sino que es un Cristo que hace redención de todo el género humano. Es un Cristo que redime, que sana y que salva. Así, porque sí, no, a través de las personas, porque las personas estamos habitadas por Él. Esa espiritualidad tan particular. Y efectivamente, en París se consolidan más los ejercicios espirituales. Prácticamente Ignacio termina de escribir en París los ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque ya no solamente estaba la experiencia, sino ya también estaba el conocimiento. ¿De qué? De la teología. ¿De quién? De los padres de la Iglesia. Tanto en el principio y fundamento como en la contemplación para alcanzar amor, nosotros podemos encontrar tratados. ¿De quiénes? De Santo Tomás de Aquino. Y en la contemplación para alcanzar amor, de Trinitate. ¿De quién es de Trinitate? De San Agustín. Entonces, en los ejercicios espirituales, nosotros podemos encontrar y recolectar la lectura de otros maestros que sí hicieron tratados de teología. Santo Tomás de Aquino escribió la Suma Teológica. San Agustín escribió un tratado sobre la Trinidad. San Anselmo también. Pero Ignacio conoce ya algo más superado, que es
a Tomás, que ha superado a Anselmo. Entonces, los ejercicios espirituales son un compendio de teología sistemática. Y dentro de la cristología está todo lo de la devoción moderna, que ya les dije muy al principio, en la primera o segunda diapositiva del día 1, que en España estaba toda la corriente, más los libros que Ignacio había recibido y leído en Montserrat, entre ellos los ejercicios espirituales, el libro de las horas, el ejercitatorio de Cisneros, que no era el Cisneros el reformador, el enviado de Isabel la Católica para reformar todos los conventos, sino otro Cisneros que vivía en Montserrat. Entonces, estos compañeros, me encanta este cuadro, porque están conversando. Ellos trenzaron sus vidas en la conversación espiritual. ¿Cuál es mi calidad de conversación espiritual? ¿De qué hablo cuando me junto con mis amigas, con mis amigos, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanas de comunidad, con mis hermanos, mis compañeros de comunidad? ¿De qué hablo? ¿De quién hablo, mejor dicho? Acá está condensada los cimientos de la compañía de Jesús. Y también esto tiene mucha actualidad. Así la compañía de Jesús desaparezca, así la Iglesia Católica desaparezca, ojalá que todo esto, que es muy similar a lo que vivieron las primeras comunidades cristianas, porque acá Ignacio no está descubriendo el agua tibia, ni el agujero al mate, diríamos en Argentina y en Uruguay, sino que acá están sacando las fuentes de las comunidades primeras. ¿Y de dónde sacamos todo esto? De las fuentes ignacianas. Por eso es tan importante estudiar las fuentes ignacianas. Por lo menos lean la autobiografía, que no es auto ni bio ni grafía, pero no importa, pero es considerada documento fuente. Los ejercicios espirituales, con todo el trasfondo que ello tiene, pero sobre todo la experiencia de los ejercicios espirituales. ¿Qué es lo primero? La experiencia, y después le vamos a poner la teología, y después nos vamos a dar cuenta, y después vamos a hacer análisis. Pero es muy importante la experiencia de los ejercicios espirituales. Todos los que están acá la tienen, y es más, muchos de los que están acá son acompañantes espirituales, desde hace muchísimos años, antes de que yo naciera incluso. Y eso que nací casi como Matusalén. En Montmartre, que yo ya lo mencioné anteriormente, ellos hacen voto, el 15 de agosto de 1534. ¿Quién era el único sacerdote del grupo? Porque había un sacerdote en el grupo. Pedro Fabro. Muy bien. Hoy Pedro Fabro, es que estamos muy cerca de la fiesta de Pedro Fabro, es el 3 de agosto. Entonces en agosto ya nos estamos acercando también. Pedro Fabro, pobre Pedro Fabro, tantos años demoró en que de verdad alguien lo canonizara, ¿no? Beato durante años y siglos y siglos y siglos, hasta que el Papa Francisco de una lo canonizó. ¿Por qué? Porque pobre Pedro Fabro seguía con el mote de escrupuloso, parece, que entonces le alcanzó para la beatificación y nunca más para la canonización.
Qué tonteras que a veces tenemos dentro de nuestras instituciones, ¿no? Pero bueno, acá lo importante es que ellos hacen votos de ir a Jerusalén. Pero también ellos dicen, si nosotros no podemos ir a Jerusalén, vamos a ponernos en obediencia al Papa. Entonces, acá hay algo muy importante. Ya hay un plan B. Si el plan A no resulta, por experiencia, un plan A no había resultado, vamos por tener unas bajo la manga y vamos a ir por un plan B. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Ay, lo que tenía que pasar, que yo puse algo mal como puse ayer, pero vamos a volver a vamos a poner acá compartir de vuelta. Porque a veces me entusiasmo y aprieto mal los botoncitos. Después que ya Ignacio queda tranquilo con que pudo hacer esto de ir a Jerusalén y todo, de decidir ir a Jerusalén, los votos y todo, él desde París se vuelve a Azpeitia por un tema de salud. Ignacio tenía problemas de salud, entonces los aires natales probablemente lo iban a curar, y por un tema de honor. Él tenía que saldar algunas cuentitas por ahí, pero no lo vamos a desarrollar porque eso daría para otra conferencia. Entonces, Ignacio va y va a estar en Azpeitia, o sea, en su tierra natal. ¿Y dónde se va a hospedar? En un hospital. ¿Y por qué no va a la Casa Torre? Porque él ya tiene una opción de vida. Y en la foto más grande yo traté de conseguir, la más antigua que pude conseguir, de Azpeitia, del barrio de la Magdalena, donde está el río, los ríos siempre permanecen, ¿no? Las cosas cambian, pero los ríos parece que permanecen. Las montañas más o menos también. Nora, Sí no se está existe el hospital. no se está proyectando lo de Azpeitia. ¿No? No, ¿Y por qué yo estamos sí viendo lo veo? Montmartre. ¿Sigue en Montmartre? Sí. Sí, Nora. Sí. Ay. Entonces vamos a volver de vuelta a ver si enfocamos. ¿Y ahí? No. No, sigue Yo creo que Montmartre. tienes que cerrar la presentación y volver. Ay, perdón. Esto de la inutilidad en estas cosas me hacen reconocer que soy humana, demasiado humana. ¿Y ahora? Ahora ¿Qué sí. ven? Ahí sí. Muy bien. En Azpeitia. Entonces, Sí, bueno, ahora menos mal. sí. Me siento tonta, pero menos tonta. Entonces, Ignacio en Azpeitia, acá vemos el paisaje antiguo, y abajo puse la foto del hospital reformado. Y acá me gusta esta imagen porque también hay una réplica de Ignacio. ¿Qué hacía Ignacio acá? Estaba en el hospital, pero también enseñaba a los niños, y eso es maravilloso, el enseñar a los niños. Y eso también quedó dentro de la Compañía de Jesús. Cuando los jesuitas hacen el cuarto voto, dentro del combo del cuarto voto, aparte de la obediencia al Papa, está el tema de enseñar a los párvulos, o sea, enseñar a los niños. Entonces, Ignacio encontró algo maravilloso que significa enseñar a los niños. Ignacio, no se olviden que también estudió con los niños. Cuando estudiaba letras clásicas, eran niños los que estudiaban con él, porque él ya era bastante viejo, tenía más o menos 30 años. Otra vez se me fue la cosa. Qué maravilla de Dios. Ahí está. Venecia. ¿Ven Venecia? Sí. Muy bien, muy bien.
En Venecia los estaban esperando los compañeros. ¿Para ir a dónde? En 1537. Para ir a Tierra Santa. Obviamente que no fueron a Tierra Santa. No pudieron ir a Tierra Santa. Se quedaron en Venecia y de Venecia pasaron a la Estorta, que ahí, eso que tanto Ignacio le había pedido a la Virgen, ser puesto con su hijo antes de entrar a Roma, el padre lo pone con su hijo. ¿Pero lo pone solo o ya lo pone en compañía? Y ya lo pone en compañía. Ignacio le pedía a la Virgen, ponme con tu hijo, ponme con tu hijo. Y como Dios nunca se deja ganar en generosidad, hace que el mismo padre lo ponga con su hijo. Y eso, si ustedes leen detenidamente el diario espiritual, van a ver réplicas en el diario espiritual, que es lo más cortito que van a encontrar en las obras completas. Van a ver diálogos maravillosos donde se puede hacer un paralelo de dos textos muy significativos en la vida de Ignacio. Uno es el acontecimiento de Manresa, la iluminación del Cardoner, que después va a ser confirmada esa iluminación del Cardoner en la visión de la Estorta, donde Ignacio siente, experimenta y vive junto a sus compañeros que es puesto con que el padre lo pone con el hijo. Y acá hay algo realmente muy, muy maravilloso, porque es con otros, no es con algunos, es con otros. Y eso es algo maravilloso. ¿Qué aprende Ignacio en la Estorta? En la Estorta, Ignacio aprende a cargar con la cruz propia y nos reduce a la muerte de nuestro propio ego. Otra vez, el tema del ego. Y yo quiero destacar esto hoy. Que Ignacio, muy místico, muy confirmado, llega a las puertas de Jerusalén, a 15 kilómetros de Jerusalén, en la Estorta, y Dios le dice que va a aprender porque es puesto con el Hijo bajo los signos del Hijo crucificado. Entonces acá está el tema de aprender a cargar con la propia cruz, nos reduce a la muerte de nuestro propio ego. Toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es aprender a morir cada día a nuestro ego. Lo dice la Biblia, lo dice el texto de la Estorta y lo dice la mística moderna. De todas las religiones, el tema del morir al propio ego es propio de todas las religiones. Muchas veces la muerte de nuestros propios propósitos, por muy evangélico que ellos sean. Ignacio quería ir a Jerusalén con sus compañeros para salvar las ánimas, vivir como vivía Jesús. Entonces acá Ignacio muere de verdad a sus propios proyectos y muere en grupo a sus propios propósitos, que ya no eran solamente personales, sino eran grupales y habían hecho votos. Eso es muy fuerte. Es la oportunidad de ser una nueva aparición, de que Jesucristo haga su vida
en nuestra propia existencia. Acá ya no hay una imitación de Cristo. Acá ya hay una experiencia de vivir a Cristo que habita en mí. ¿A quién resuena este texto? Ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo el que vive en mí. ¿De quiénes son esas palabras? Pablo. Por eso Pablo, muchas los Gálatas. veces se hacen el paralelo entre Ignacio y Pablo, sobre todo cuando se trabaja el tema de la conversión de Ignacio. Porque la conversión de San Pablo y la conversión de Ignacio tienen algunas similitudes. Algunas, no todas, pero algunas. Entonces, la última etapa de Ignacio en Roma, en 1539 a 1556, va a haber diversas facetas. Ignacio es fundador de la compañía que se llama Del Dulce Nombre de Jesús, el 27 de septiembre de 1540 van a ser aprobadas. Ignacio es mistagogo. Los ejercicios espirituales aprobados en 1548. Nora, Ignacio necesitaba la confirmación de la autoridad. Nora, Ignacio escribe, sí. te puedo interferir un ratito solo porque si no tú vas a pasar adelante. Y hay una pregunta que sabe que sería bueno que tú aclararas al tiro. ¿Cuál es la diferencia entre mistagogía y místico? Bueno, entre el mistagogo también va como el proceso del conjunto y la mística, la mística y la mistagogía la mistagogía tiene más dinamismo dentro de lo que yo entiendo. El místico puede ser algo más que quede en sí mismo, pero no sé cuál podría ser también tu respuesta entre mistagogo y mistagogía. Porque se habla de la mistagogía de los ejercicios. ¿Alguno de ustedes conoce esa diferencia? Yo no sé si será diferencia o no, pero la mistagogía es la introducción al misterio, ¿no? Cómo los ejercicios nos ayudan a introducirnos, cada quien personalmente, con la relación de criatura con el Creador, al misterio de Dios. En cambio, el místico es el que goza de esa relación con Dios personal, ¿verdad? Y lo que decías tú un poco, que puede cerrarse en sí mismo, ¿no? No sé si por ahí puede ir un poco... Claro, a través de los ejercicios espirituales, a través de compartir su propia experiencia, se torna en algo que ya es para los demás. Por eso, los ejercicios espirituales no son un patrimonio reducido a la compañía de Jesús. Los ejercicios espirituales, una vez que están aprobados, son patrimonio de la Iglesia. Por eso, en esta conferencia, en esta charla, en este compartir, habemos mucha gente, yo creo que jesuita, no sé si habrá alguno, y si hay alguno le doy un premio. Los ejercicios espirituales tienen la belleza de haber sido escritos, gestados por un laico. Lo que yo quería decirles es que está comprobado también por los documentos que el último texto que escribe Ignacio de los ejercicios espirituales son las reglas para sentir con la Iglesia, y es en Roma. Eso es lo último. Entonces los ejercicios espirituales terminan siendo escritos en Roma y son aprobados
en 1548 y a partir de ahí ya los ejercicios empiezan a ser propiedad de todos. Por eso, laicos, laicas, homo, hetero, bi, tri, cuatri, rubios, asiáticos, europeos, latinoamericanos, pueblos originarios, todos y todas podemos acompañar los ejercicios espirituales. No son exclusividad de los jesuitas. Eso creo que ya lo sabemos y lo tenemos claro. Pero de todos modos es bueno que sigamos y sigamos formándonos, y a mí me enorgullece de Chile, que yo creo que Chile es uno de los únicos centros de espiritualidad ignaciana de los que yo conozco, puede ser que esté equivocada, que la directora del centro de espiritualidad sea una mujer. Aquí en México habemos muchas mujeres directoras de centros de espiritualidad ignaciana, Nora. ¿Dónde? En México, querida. Me alegro por México. Mientras vivía en México. Y laicas y casadas o solteras, igual que Celia, sí, pero directoras. ¿Directora del centro de espiritualidad? Así es, querida, estás hablando con una, ¿sí? Ah, bueno, qué bien, aplauso. Gracias. En la Ciudad de México. Y estás invitadísima, ya nos habíamos conocido todos. En la Ciudad de México, perdón, no, que sea tan chuma, mira, en la Ciudad de México. El Centro de Espiritualidad Ignaciana Loyola en Victoria, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, al noreste de México, Nora. Ah. Viva Gena, eso, viva México, muy bien. Gracias, hermano. Lamentablemente, mientras yo viví 2 años en la Ciudad de México en el año 2015 y 2016, no existía un centro de espiritualidad como tal. No había ni director ni directora. Había en Guadalajara y el director era un varón. ¿Sabes qué, Nora? Nosotros tenemos trabajando desde el 2011. Bueno, me alegro mucho. Bueno, y ya te invitaremos porque tenemos otros planes para ti también. Bueno, gracias. Pero vamos a terminar esto porque si no conmigo no termina nunca. Tienes una voz autorizada, Gena. Esto en Roma pasan muchas cosas, o sea, se consolidan muchas cosas. Pero mientras se consolidan muchas cosas, también van a haber mujeres que ingresan a la Compañía de Jesús y son las llamadas jesuitesas. Entre ellas está la famosa Isabel Roser y sus amigas, y después también tenemos otra mujer que va, o sea, Isabel Roser, Francisca y Lucrecia no van a prosperar mucho tiempo, van a ser solamente 11 meses jesuitesas. Se llamaban jesuitesas para distinguirla de los jesuitas. Después hubo una situación un poco compleja, que yo no me voy a adelantar ahora, porque yo dentro de poco voy a tener una conferencia por este mismo canal, no es conferencia, sino un taller que va a durar 3 días, y ahora ya me voy adelantando al anuncio parroquial, porque si no me voy a olvidar después. A partir del, o sea, el martes 11 de agosto iniciamos un taller que va a ser, van a ser 3 martes seguidos, un taller sobre el cual vamos a trabajar la espiritualidad ignaciana y las mujeres, y yo voy a desarrollar más detenidamente este tema. Pero la cuestión es que acá estamos hablando de Ignacio y su relación con las mujeres. Entonces, acá hay 2 mujeres que son muy importantes en la vida de la compañía. Isabel Roser, porque es la que lo acompaña a Ignacio desde allá lejos y hace tiempo, una amistad que dura más de 20 años, igual que la amistad que duró con Inés Pascual, pero Inés Pascual nunca pidió ingresar a la Compañía de Jesús, y después Juana de Austria y de España.
Esa frustración nueva que hay acá entre ese primer grupo de mujeres que quieren ingresar a la Compañía de Jesús y otras más que quieren ingresar a la Compañía de Jesús, estas ingresan, pero después egresan, pero egresan sin ser Compañía de Jesús. Un tiempito después sí va a haber una que hace votos y muere como jesuita, pero ella tiene un pacto de silencio y va a ser Juana de Austria. Juana de Austria era nada más ni nada menos que hija espiritual o acompañada espiritual de Francisco de Borja, del duque de Borja, del duque de Gandía. Entonces, imagínense que Ignacio ya venía un poquito traumado con el tema de lo que había pasado con ese intento de fundación femenina y no pudo. Tanto habrá sido el dolor que él delegó en sus primeros compañeros que decidieran este pedido. Y lo delegó porque en realidad va a ser un tema de estrategia con la realeza, porque acá iba a tener problemitas con el emperador si no le daba a Juana de Austria y de España, viuda, digamos, ella obviamente se casó y después enviudó y pidió entrar a la Compañía de Jesús, hizo votos, no consta en qué fecha hizo los votos, pero hizo los votos, y ella se mantiene en absoluto secreto. Hay un pacto de silencio entre la Compañía de Jesús y ella. Entonces no hay documentos, cartas que Ignacio le escriba de manera directa dirigiéndose a Juana de Austria, sino se va a dirigir bajo seudónimos. Pero eso yo no voy a adelantarlo ahora, sino yo ya adelanto la próxima conferencia y hoy ya estoy hablando como mucho. Y el 31 de julio de 1556 muere Ignacio de Loyola. A mí me gusta decir que Ignacio de Loyola pasa de esta vida a la vida para seguir dándonos vida y vida en abundancia. Entonces, en este momento, nosotros ya estamos en plena sintonía para poder de verdad seguir honrando a Dios, alabando, haciendo reverencia y sirviendo a Dios nuestro Señor, gracias al carisma que nos legó no solo Ignacio de Loyola, sino las primeras compañeras de Ignacio, sino también los varones y mujeres laicos y laicas que creyeron en Ignacio, que acompañaron a Ignacio, que apoyaron a Ignacio afectiva y efectivamente. Ignacio ha sido un hombre de grandes relaciones. Ignacio, a través del epistolario, podemos descubrir cómo se entrelazaban sus vínculos. Ignacio se escribía con todo el mundo, sobre todo estando en Roma. Ignacio, ¿qué hace en Roma? Se dedica a consolidar la Compañía de Jesús. ¿A base de qué? A base de cartas, porque la compañía se expandía de una manera impresionante. Había universidades. Ignacio muere con una cantidad de obras impresionantes. Universidades, colegios, noviciados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Ignacio muere en 1556, las constituciones no se habían terminado totalmente.